Tú puedes. Tú puedes. Todos podemos. Yo puedo. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Yo puedo. Alepo es la ciudad más poblada de Siria y la capital de la provincia homónima, que también se llama Alepo. La ciudad fue escenario de la batalla de Alepo en el marco de la guerra civil en Siria en 2016. Actualmente la ciudad se encuentra en reconstrucción. Alepo es una de las ciudades más antiguas de la región, conocida por los antiguos griegos y por los turcos. También fue asiria y persa. Después formó parte de Roma y después del Imperio Bizantino, hasta que la perdieron en manos de los árabes. Y mucho después fue parte del Imperio Otomano. O sea que Alepo es una ciudad multicultural porque tiene pedacitos de todas estas culturas. Después del estallido de la guerra en Siria, Alepo fue blanco e invadida en junio del 2012. Alepo se convirtió en la segunda ciudad más devastada producto de la guerra. Pues en Alepo nació nuestra protagonista de hoy. Bana al-Abed. Tenemos humanidad, es lo que nos une. Es libre de religiones, razas y nacionalidades. Humanidad significa paz, cuidado y amor. Bana es la mayor de 3 hermanos. Nació en Alepo de una familia de profesionistas. Su padre Hassan es un abogado que trabajó para el Consejo Local Gobernante en el sureste de Alepo. Su madre Fátima estudió periodismo y ciencia política. Además, se certificó como maestra de inglés. Por eso le hablaba continuamente a Bana en este idioma. Bana tenía solo 2 años y un hermano recién nacido cuando empezó la guerra en su país. Un año después, su ciudad natal, Alepo, fue tomada poco a poco por varios de los grupos rebeldes que, por cierto, no eran aliados entre sí. La batalla duró 4 años con un saldo de casi 30,000 muertos solo en Alepo. Durante ese tiempo, la ciudad fue sometida a un intenso bombardeo, tanto por parte del gobierno como de los rebeldes. Los ataques destruyeron miles de edificios, incluidas las escuelas, los hospitales y los lugares de culto. La batalla de Alepo terminó en 2016, cuando las fuerzas del gobierno sirio recobraron el control de la ciudad. Pero tal vez llegó el momento de explicarte por qué la guerra en Alepo y Siria. El conflicto comenzó como una serie de protestas y manifestaciones contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad, pero rápidamente se convirtió en una guerra civil. Las principales causas de la guerra civil siria son las siguientes. Primero, el gobierno sirio fue acusado de reprimir violentamente las protestas y manifestaciones que eran pacíficas. Esto llevó a que muchos sirios se sintieran frustrados y enojados con el gobierno. Por otro lado, la desigualdad social. Siria es un país con una gran desigualdad social y esto ha llevado a que muchos sirios se sientan excluidos y marginados del sistema. También la influencia extranjera. Varias potencias extranjeras como Rusia, Irán, Estados Unidos y Turquía han intervenido en el conflicto sirio, apoyando a unos grupos de rebeldes o a otros grupos de rebeldes o al gobierno sirio, lo que implica que realmente lo que pasó ahí es que estas potencias estaban peleándose entre sí en territorio sirio. Pero ¿quiénes son los rebeldes? Ahí está parte del problema, porque si escuchas por qué protestaban, puedes pensar tienen razón, quieren más democracia, pero en realidad la oposición siria está formada por una variedad de grupos, desde moderados demócratas hasta extremistas del Estado Islámico como ISIS, que es un grupo terrorista que ha cometido atrocidades con la población civil, lo que ha provocado muchos desplazados y gente que huye de la guerra para no morir. Y entonces regresamos pues a Bana. Mientras empezaba la guerra, los rebeldes empezaban a invadir Alepo. Ella comenzó a ir a la escuela, le gustaban mucho las matemáticas, dibujar y escribir, pero sobre todo leer. Decía que sería maestra como su mamá cuando creciera. Cuando se intensificaron los bombardeos, Bana ya tenía 7 años y otro nuevo hermanito más. Ahora era la mayor de 3. Bana, Nor y Mohamed. Bana tuvo que dejar de ir a la escuela, pues la destruyeron las bombas. Eso la puso muy triste, pues amaba leer en la biblioteca, donde tenían la colección completa de la saga de Harry Potter, la que dejó a la mitad. Sus hermanitos se asustaban mucho con los bombardeos y empezó a conocer lo que es el hambre. La ciudad sitiada no tenía alimentos y a veces ni agua para beber. Tampoco podía ver a sus amigas, aunque siguió viendo a Jasmine, porque ella vivía cerca de su casa.
Sin embargo, un día una bomba cayó en la casa de Jasmine y murió. La extraño. Ya no podemos jugar juntas y hacíamos todo juntas. De sus otras amigas, ella no sabe si están vivas o no. También le preocupaban sus hermanos menores que solo habían conocido la guerra en su vida. Tenían miedo a la gente, pues pensaban que todos eran enemigos y nunca habían hecho cosas como ir a la escuela o a un parque de juegos infantiles. O incluso cosas más graves. No tenían acceso a médicos, a vacunas, pues los hospitales fueron bombardeados. Entonces, un día le pregunté a mi mamá si el mundo sabía lo que nos pasaba a los niños en Alepo. Así juntas decidieron crear una cuenta de Twitter para contarle al mundo lo que era ser niña y vivir en medio de la guerra. También decidieron que la cuenta sería en inglés para que más gente la pudiera seguir. Algunos de sus tweets los firmaba su mamá, Fátima, y otros la propia Vanna. Los tweets escritos eran más fáciles. Su mamá le ayudaba con el inglés, pero los tweets en video eran realmente difíciles. Aún así, los hizo. Así, en septiembre del 2016, en uno de los momentos más duros de la batalla, Vanna abrió su cuenta de Twitter. Publicó una foto de ella leyendo que decía: lista para leer esta noche para olvidarme de la guerra. Sus siguientes tweets fueron más fuertes y empezaron a narrar los horrores de la guerra. Mi nombre es Vanna, tengo 7 años. Estoy hablando al mundo en directo desde el este de Alepo. Este es mi último momento para vivir o morir. La mayoría de los tweets documentaron temas como los ataques aéreos, la destrucción de los edificios, el hambre, acostarse en la cama con sus hermanos a tratar de dormir en medio de las bombas, el desplazamiento de muchas personas, la perspectiva de su muerte y la de su familia, su anhelo de una infancia pacífica. En uno de los tweets, Vanna mira por la ventana un bombardeo, salta a cada bomba, se tapa los oídos y relata lo que ve y piensa. Tengo mucho miedo de morir esta noche. Estas bombas me van a matar ahora. En solo unos días, Vanna empezó a salir en las noticias y se convirtió en la portada del Daily Mail. Y en menos de 3 meses, Vanna a la vez se había convertido en un auténtico fenómeno de las redes sociales. Miles de seguidores observaban lo que estaba sucediendo en Alepo desde un prisma muy distinto al de los medios de comunicación. Luego de que los tweets de Vanna dieran la vuelta al mundo, su mamá Fátima publicó que ambas recibieron amenazas de muerte debido a su cuenta en Twitter y sus mensajes. Durante el fin de semana, la madre de Vanna, temiendo por su vida y la de su familia, se despidió de sus seguidores en Twitter. Pero horas después aparecieron más tweets diciendo que la familia estaba bien. Estamos luchando por nuestras vidas todavía. Estamos con ustedes. La crónica de Vanna de su vida incluyó relatar que estaba muy triste por haber dejado a la mitad la saga de Harry Potter y porque no se podían conseguir ejemplares impresos en la Alepo destruida. Unos días después, un mensaje electrónico de la mismísima autora de la saga, Joanne Rowling, le daba ánimos. Este mensaje fue acompañado de la saga de Harry Potter en versión electrónica para que pudiera terminar de leerlo. También debieron salir de su casa, pues los bombardeos se intensificaron en la zona donde vivían. Su propia casa fue bombardeada. Lograron salir a tiempo con algunas heridas leves. Ahora estaban escondidos en algún lugar de Alepo. Esta noche no tenemos casa. Fue bombardeada y estoy entre escombros. Vi muertes y casi muero. Días después, Vanna recorre Alepo con su celular, tuitea fotos de su casa destruida. Esta es nuestra casa. Mis queridas muñecas murieron en el bombardeo de nuestra casa. Estoy muy triste, pero muy feliz de estar viva. El gobierno recuperó Alepo y ganó la guerra. Turquía y Rusia, por su parte, acordaron la evacuación de los rebeldes que quedaban y de los civiles de Alepo. El 19 de diciembre de 2016, Vanna y su familia estaban entre la lista de 350 personas que fueron evacuadas de los antiguos distritos de Alepo, controlados por los rebeldes. El 21 de diciembre, a Vanna y a su familia se les permitió oficialmente vivir en Turquía y se reunieron con el presidente Recep Tayyip Erdogan frente a la prensa internacional. Pues claro, Vanna era la famosa niña tuitera, gracias a la cual el mundo había conocido cómo vivían los niños y las niñas la guerra. Estoy muy feliz por la seguridad y la paz. Aquí puedo jugar y no hay bombardeos. Antes de cumplir los 8 años, fue reconocida como ciudadana turca. En Turquía ha podido volver a ir al colegio, a dormir tranquila por las noches y a seguir en su empeño de transmitir las necesidades de millones de niños sirios. Porque Vanna no ha dejado de tuitear sobre Siria y sobre lo que significa vivir con el trauma de la guerra. Con una imagen de su hermano asomado a la ventana, escribió: Está lloviendo. Mi hermano Mohamed piensa que la lluvia son bombas cayendo. No se mueve de la ventana. Antes de llegar a Turquía, su hermano menor Nor nunca había estado en un parque de juegos. La guerra empezó 2 años antes de que él naciera y durante todo el conflicto vivió en casa. Aún tengo sueños de que estoy en Alepo y hay más ataques aéreos y veo cómo los niños mueren.
Y aunque ahora vive en Turquía, Vana quiere hacer más por los niños sirios que siguen atrapados en el conflicto. Aún hay algunas batallas y hay también millones de desplazados sirios que viven en campamentos. En octubre del 2017, Vana visitó Nueva York, no en persona, sino a través de un tuit que se mostró en la sede de las Naciones Unidas. También fue honrada con el premio Rising Star de los Asian Awards. Sin embargo, mientras todo esto pasa, una bomba dejó a un niño sirio sin piernas. Vana tuiteó llorando: Este niño sirio perdió sus piernas. Estoy muy triste. ¿Dónde está la humanidad? Por favor, ayuda a los niños de Siria. La situación humanitaria en Siria sigue siendo desesperada. Más de 11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y millones más han sido desplazadas de sus hogares. Las personas que apoyaron a los rebeldes se encuentran en una peor situación. Vana, con la ayuda de su mamá, escribió una carta al presidente Donald Trump pidiéndole ayuda para estos niños de Siria. Lo que Vana no sabía es que el presidente hizo un decreto prohibiendo a sirios y ciudadanos de otros 6 países entrar en Estados Unidos. Le envié una carta pidiéndole ayuda para los niños sirios. Quiero que los sirios estén bien, pero él prohibió a los sirios. Los niños no son terroristas. Vana publicó el libro de sus memorias, Querido Mundo, la historia de una niña siria de guerra y de súplica de paz. Muchas de las ilustraciones del libro fueron hechas por ella misma, dado que disfruta mucho dibujar. Vana, a la que muchos han denominado como la Ana Frank siria, cumplió 9 años con 350,000 seguidores en su cuenta de Twitter, un libro recién publicado y un mensaje para el mundo. La guerra de Siria no ha acabado. Ayudemos a los niños de la guerra de Siria. Actualmente es una adolescente que pronto entrará a la secundaria. Yo puedo. Yo puedo.